Señor. Amén. Bendito sea su nombre por siempre. Bien, vamos a compartir una porción de las Escrituras y a ver si podemos reflexionar juntos acerca de cosas que ya hemos hablado mucho de continuo, pero para llegar a un punto y que por medio de lo que vayamos aprendiendo seamos mejores, mejores creyentes, más dispuestos para la obediencia. Y vamos a tomar una porción de las Escrituras que hemos leído un montón de veces, hemos predicado un montón de veces, pero siempre el Señor me lleva a este texto y no sé por qué no me lleva a otro, pero de punto de partida, en 1 de Pedro capítulo 1, leemos el verso 2, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Y dice la palabra del Señor así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer o para obediencia. Amén a su palabra. Amén. En la vida el ser humano tiene la capacidad, Dios ha dado al ser humano en esta vida, le ha dado la capacidad de la inventiva. O sea, tenemos capacidad dada por Dios de pensar y llevar a cabo los pensamientos que llegan a nuestra mente. Esta realidad nos da la capacidad, dentro de los límites creados por Dios, de poder construir, de poder dar lugar a una idea, o dicho de otra manera, de poder crear de la nada alguna cosa. Obviamente, cuando hablo de la nada, no hablo de la nada, sino ya de lo creado. No hablamos de crear vida ni nada por el estilo, pero por ejemplo, en cierto momento, el 21 de octubre de 1879, Thomas Edison creó que la bombilla. Tuvo una idea, la llevó a cabo y después de mucho esfuerzo la creó. Y es imprescindible al día de hoy, porque Dios nos ha dado la capacidad de la inventiva. Cuando Edison creó la bombilla, no creó la bombilla y la dejó como legado a la humanidad para que ésta estuviera sin electricidad en un cajón, ¿o sí? No. Sino para que ésta pudiera alumbrar, para que la enchufaras a la corriente y fuera un útil para el ser humano. Porque la bombilla tenía un propósito y tiene un propósito. Y sin ese propósito, la bombilla en un cajón sin electricidad carece de sentido. Esto lo digo para volver a recordarles que nosotros, como criaturas de Dios, no estamos aquí para nada. No estamos aquí para estar encerrados en un cajón, sino para cumplir un propósito en específico, para cumplir la voluntad de aquel que nos inventó. Amén. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. Dios creó al hombre para su gloria y propósito. Amén. Tomó a Adán y Eva y les dio vida no solo para que se pasearan por el huerto sin más, sino para la obediencia. El problema es que el hombre se empeña en ir en contra de aquello para lo que fue creado. Y es por eso que Adán y Eva fracasaron incumpliendo la voluntad de su creador. Después de eso, Dios hizo algo aún más extremo. Desde Adán hasta lo que voy a decir, pasaron cosas maravillosas. Pero hizo algo Dios aún más extremo, sino que, lo que hizo es, siguió acudiendo a la creación para seguir cumpliendo su voluntad y para poder reclamar de su creación, a pesar del pecado, aquello que quería de ellos. Y esto lo hizo a tal punto de que mandó a su hijo a morir en una cruz para dicho propósito. Es por eso que es posible que nuestro texto de hoy se mencione elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias a la sangre del Cordero hemos sido santificados por su Espíritu, lo que es lo mismo que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable para un propósito en específico. El Señor ha ido poniendo todos los recursos necesarios para que nosotros cumplamos con aquello que es, por lo cual fuimos inventados y creados. ¿Y qué es? La obediencia. Obedecer.
Dios no nos creó para acampar a nuestras anchas. Él nos mandó a su Hijo para que vivamos conforme su voluntad y no conforme queramos. Es por eso que el apóstol dice en Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, que a nosotros, dice, deudores también somos a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La obediencia es tan importante en la vida del cristiano que sin ella no tenemos razón de ser, ni razón de existir. Como hemos dicho, sin la obediencia no cumplimos el propósito por el cual fuimos creados y regenerados. Por tanto, nuestras vidas sin obediencia carecen de sentido. La obediencia es tan importante, como decíamos el otro día, que es la única posibilidad que tenemos para validar nuestra fe y para validar nuestro arrepentimiento genuino. Sin obediencia no hay validación de fe ni arrepentimiento, solo todo se queda en palabras. Tengo fe, me arrepentí. Pero la obediencia valida estos recursos. La obediencia es tan importante que nos proporciona el imprescindible recurso de nuestra santificación progresiva. Sabemos que la salvación no es por obras, sino por gracia, mediante la fe a nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, pero aunque la fe, obviamente, es la que nos salva y las obras no nos justifican y no nos santifican, es en ese sentido de que nos traslada de las tinieblas a la luz, la fe puesta por obra nos santifica en nuestro diario vivir. Porque conforme voy cumpliendo mandamientos, santificar es apartar, me va apartando del mundo y me va acercando a su divina voluntad. ¿Creen todo esto? Amén. La obediencia es tan importante que hace posible que cumplamos con su propósito. Hay un texto muy particular en las Escrituras que nos dice, ¿cómo irán si nadie les predica? O sea, si yo no tengo obediencia, no puedo cumplir su propósito, la gente se queda sin escuchar. Necesitamos obedecer, porque obedecer le da sentido a tu vida como creyente. Amén. Pero dicho esto, ya que era necesario hacer esta breve introducción para lo que viene, la pregunta no es si debemos obedecer o no, ya que a estas alturas es algo que ya dejamos fuera de cuestión. Todos sabemos que tenemos que obedecer. La reflexión que quiero hacer con ustedes en esta tarde es cómo podemos obedecer mejor, o más bien, de qué manera nos sería más fácil la obediencia. ¿De qué manera cómo podríamos recurrir a algo para que la obediencia nos fuera más fácil? Creo que todos también coincidiremos que el obedecer y cumplir las expectativas divinas para nada es una tarea fácil. Cuando hablamos de cumplir más fácil en obediencia las expectativas divinas, es una manera de expresar es lo mismo que decir cumplir con más éxito. O sea, cuando decimos más fácil, que nos sea de más éxito, que tengamos más éxito en nuestro obedecer diario, que podamos obedecer mejor y más conforme a su divina voluntad, porque todos estamos de acuerdo que para nada es fácil obedecer. Amén. ¿O es fácil obedecer? Aquella persona que le diga que es fácil obedecer es que no ha sufrido el milagro de la regeneración, ya que cuando uno sufre el milagro de la regeneración empieza a tener ese sentimiento de dolor, como hablábamos el otro día, por el pecado, y empieza a desear cumplir las expectativas divinas, y por tanto cuando se levanta cada día de su cama y sale a este mundo, tiene en su corazón algo que no tenía. Amén. Y eso le cuesta, porque lo más fácil del mundo es dejarse vencer por la carne. Lo que cuesta es ser obediente, y cuesta porque es lo que vale y es lo que importa. El verdadero evangelio cuesta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El que no toma su cruz y me sigue y no viene en pos de mí, no es digno de mí. El verdadero evangelio es abnegación de tu persona y de tu yo a diario. El verdadero evangelio demandará de ti absolutamente todo. Por tanto, que nadie diga que el evangelio no cuesta. Pero bien, aclarado todo esto, yendo al tema rápidamente porque no quiero tardar, la obediencia, como hemos dicho, no es tarea fácil. Una vez más, la pregunta es ¿cómo podemos facilitar, o más bien, cómo podemos hacer para tener más éxito en esta obediencia que Dios nos demanda, que es tan difícil en ocasiones de cumplir?
Hay muchos recursos que las Escrituras nos enseñan para contestar a nuestra pregunta de esta tarde y que reflexionemos juntos acerca de esto. Mencionaremos algunos de ellos y espero que nos sean de gran utilidad, resaltando, de alguna manera, llevándonos a casa el último que vamos a mencionar de una manera por encima del resto. En primer lugar, el que ya hemos mencionado y es el más obvio de todos, la regeneración. Es absurdo pensar en obediencia en términos de hombres y mujeres sin el Espíritu Santo. Es imposible pensar en términos de obedecer la demanda de Dios en términos de gente que no tiene a Dios. La obediencia está ligada a una vida regenerada, porque es imposible cumplir las demandas extremas que vienen desde el cielo sin un espíritu apropiado. Nadie va a hacer caso a Dios si no tiene a Dios. Podrán venir al culto, sentarse, pero vivirán como quieran, porque es imposible la obediencia sin el Dios al que se le tiene que obedecer. ¿Estáis de acuerdo? Otra de las formas de hacer posible la obediencia, y aunque sorprenda, es el deseo. Que se haga. Como todos sabemos, Dios nos hizo ser sensitivos, o sea que experimentamos sentimientos profundos en nuestro ser, dependiendo de las diferentes circunstancias en las cuales vivimos. Obviamente, cuando hablamos del deseo, para nada es el recurso por autonomasia y el recurso más importante para la obediencia. Tampoco el que desea puede ser un recurso aislado del resto de los recursos que iremos mencionando. Es más, el deseo por sí solo sabemos que es débil y oscilante, ya que no siempre deseamos obedecer. No obstante, el deseo es un motor poderosísimo que, orientado por la obediencia, nos impulsa de una manera fuerte hacia la obediencia. El deseo controlado adecuadamente es algo maravilloso que en obediencia te impulsa otra vez hacia la obediencia. Seguro que han experimentado esa sensación cuando en ocasiones hay un deseo profundo en el corazón de cumplir la expectativa divina y sus demandas. Y como que te facilita o no te facilita cuando deseas obedecer. Yo a veces me levanto, hay una demanda divina, algo que no tengo que hacer o algo que tengo que hacer y no me apetece. Pero cuando me apetece, cuando hay algo en mi corazón que arde y que hay un deseo, todo se hace mucho más fácil. Porque el deseo es un motor maravilloso siempre y cuando este esté supeditado a la obediencia. Pero como hemos dicho, no siempre es así. Es más, en muy pocas ocasiones experimentaremos esta sensación. ¿Me siguen? Amén. Por tanto, aunque cuando viene ese deseo es maravilloso, no podemos dejar nuestra obediencia a la merced del deseo. Y esta verdad en cuanto al deseo nos lleva a otra máxima para obedecer. Otra de las máximas para la obediencia tiene que ver con aquello que sé. O sea, tiene que ver con el conocimiento. Hemos hablado del deseo y ahora hablamos del conocimiento. El conocimiento de las Escrituras es algo vital para la obediencia, ya que en las Escrituras encontramos la voluntad de Dios expresada por todas las vías posibles. No podemos conocer su voluntad en conocimiento del Señor sin la Biblia del Señor. Es imposible. Aquí encontramos los mandamientos hacia nosotros que tenemos que cumplir. Y no solo los mandamientos, sino que también encontramos el carácter revelado de Dios en las Escrituras. O sea, cuando nos acercamos a las Escrituras, empezamos a conocer cómo Dios es y aquello que Dios demanda. Por tanto, ese conocimiento a la hora de tener una relación diaria por las Escrituras me revela quién es mi Padre y qué es lo que mi Padre quiere que haga. Y por medio de aprender el carácter de Dios y aquello que a Dios le agrada, puedo obedecer porque lo sé. Es más, esto está así hasta tal grado que leemos en las Escrituras textos tan famosos como en Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por no conocer el carácter y la demanda divina, porque el conocimiento es imprescindible para la obediencia, poniendo el conocimiento en un lugar de preeminencia para poder conocer los caminos del Señor, me hará una persona más obediente delante de su presencia. En muchas ocasiones hemos puesto el ejemplo y la comparativa entre lo que siento, el primer punto que hemos dado, y aquello que sé, el conocimiento. ¿Se acuerdan de esto? Hemos dicho que no podemos guiarnos por aquello que sentimos, sino por aquello que sabemos, ya que la obediencia no está supeditada al deseo, sino a la voluntad de Dios. Es por eso que aunque el deseo es necesario y tremendamente útil,
como hemos dicho, no es suficiente para la obediencia porque lo que hemos dicho en muchas ocasiones no deseamos obedecer. En el transcurso de nuestra vida como cristianos seremos agredidos de diferentes formas por las personas que no viven el Evangelio. No obstante, las Escrituras nos enseñan ¿a qué? A impulsarnos por el deseo, porque cuando somos agredidos por cualquier cosa, el deseo desea devolvérselo. Pero en cambio la obediencia te retiene, perdona y ama. Amén. No obstante, al igual que con el sentimiento, encontramos otro inconveniente en este recurso, ya que el conocimiento tampoco es garantía de obediencia. Nunca el saber por sí solo es garantía de obediencia y de obedecer. En otras palabras, que tú sepas que no puedes mentir y que Dios aborrece la mentira no impedirá que mientas, por mucho que sepas que es pecado. El conocimiento de un mandamiento no es suficiente para que el mandamiento se cumpla en tu vida. A lo largo y ancho del mundo y de la historia nos hemos encontrado con hombres llenos de conocimiento de las Escrituras, con títulos académicos de teología que no caben en la pared de sus despachos, pero que viven vidas pecaminosas porque el saber no te impulsa matemática y en reacción a obedecer. ¿Qué va? Porque el conocimiento sin otros recursos esenciales no es garantía de obediencia. Es más, las Escrituras nos enseñan que el conocer tiene que ir acompañado de una acción en consonancia y en consecuencia a ese conocimiento. Y si no lo hay, el peso del juicio de Dios caerá sobre aquellos que viendo la luz rechazan voluntariamente. O sea, el conocimiento es un arma de doble filo, porque como sabes, más culpa tienes. Por eso dice Juan 3:19, no solo leer el 3:16, 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por tanto, esto nos lleva a esta máxima, de que el conocimiento no me lleva a obedecer, solo el saber. En esta ocasión, que esto nos lleva a lo siguiente, el recurso que nos ayudará a nuestra obediencia no solo es el sentimiento, que es vital, es muy útil, tampoco el conocimiento, que es esencial, sino que la necesidad. El deseo te impulsa hacia adelante, pero desfallece y se apaga. El conocimiento hace que conozcas aquello que debes hacer, pero se puede ignorar. ¿Pero qué hay de la necesidad? La necesidad no está sujeta a ninguno de los parámetros mencionados, sino al instinto de supervivencia tanto de tu persona o de aquello que valoras, lo que necesitas. El ser humano en su sentido más primitivo se mueve ¿por qué? Por puros instintivos de necesidad. O sea, cada día se levanta, se hace un autodiagnóstico, se examina aquello que necesita y va en busca de ello. A lo largo de toda la historia de la civilización humana ha sido así. Tengo hambre, voy a cazar, voy en busca de alimento. Necesito descansar, voy a dormir. Está lloviendo, voy a buscar un refugio. Y ante la necesidad hay una reacción consecuente para suplir dicha necesidad. Espero que me estén siguiendo. Él percibe que necesita algo, mueve el cuerpo aunque no le apetezca, mueve el cuerpo aunque no lo conozca, porque estoy seguro que alguien que tenga hambre, aunque no sepa cazar, va detrás de un conejo corriendo. Porque hay una necesidad. No se hace hacer cabañas y hace algo. Porque ni el sentimiento ni el conocimiento lo detienen, lo impulsa, ¿qué? La necesidad. Necesito algo y la necesidad me impulsa. Y este recurso es algo vital en las Escrituras para el desarrollo y la vida de Dios. Esta es una verdad tan universal en las Escrituras que Dios ha diseñado el plan de redención por medio de crear una necesidad en el hombre. Fíjense si es esencial la necesidad. Que Dios inventó la redención a través de una necesidad. El Espíritu convence de pecado y por ende nos sentimos ¿qué? Culpables y conocedores de nuestro mal.
sentimos nuestro mal, conocemos nuestro mal, pero entendemos que necesitamos el bien de Dios, ya que sin Él sabemos que estamos perdidos. Esto hace que necesitamos al único que nos puede ayudar, y este solo es uno, nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria. Y ahí que llega el arrepentimiento y la fe por causa de la sensación de necesidad propiciada por el Espíritu Santo. No solo el sentimiento, no solo es el conocimiento, sino la necesidad del Redentor en mí. Amén. Necesito al Redentor. Amén. Pero esto no se queda ahí, sino que la necesidad hace que el hombre de Dios busque la obediencia de continuo, porque necesita de lo que Él proporciona. ¿Y qué es lo que proporciona la obediencia? La cercanía a aquel que te salvó. De ahí que leemos en el Salmo 42, verso 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma tiene sed, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. No es un sentimiento ni un conocimiento, es una necesidad de acercarte al Dios vivo. La necesidad de Dios hace que la obediencia, la cual es el recurso que nos proporciona dicha cercanía, se tenga de continuo presente, facilitando al cristiano su práctica. Amén. Pero una vez más, ¿creían que esta era la última? Una vez más, tenemos una dificultad. Y es que incluso la necesidad puede ser ignorada. Ahora se han quedado todos confusos. La necesidad puede ser ignorada. Y esto no nos debe sonar raro, ya que hemos visto esto siempre y por todos los lados. ¿En cuántas ocasiones hemos visto padres negligentes y perezosos en cuanto al trabajo, aún sabiendo que no tienen nada que echarse a la boca en sus, ¿cuántas veces? Para subsistir. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han perdido sus trabajos, o personas, o padres para con sus hijos, o hijos para con sus padres? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Que aunque saben que hay una necesidad de hacer algo, no mueven un dedo para poder hacerlo. ¿O cuántas personas vemos que sufren dolencias cardíacas, estados del cuerpo que han tenido un completo diagnóstico y nos han dicho, como no pares de tomar esto, hacer esto, vas a morir? Y sin embargo la necesidad, no solo el deseo, ni el conocimiento, ni siquiera la necesidad ha detenido sus pies. Porque la necesidad, el necesitar salud, no implica que siga destrozando mi salud. Lo mismo pasa en el camino del Señor. ¿Cuántos de nosotros sabemos de una forma férrea que la oración, la lectura, la comunión, la meditación en el Señor, no meditar cosas raras, meditar en el Señor, la asistencia a la congregación y, cómo no, la obediencia a sus mandamientos es una necesidad? Amén. ¿Cuántos lo saben? Porque yo creo que todos lo sabemos, ¿o no lo saben? Amén. Ahora yo les pregunto, ¿la necesidad que todos hemos confesado aquí delante de Dios que tenemos te impulsa cada día a obedecer como toca, o ignoras lo que necesitas en desobediencia? Amén. Porque ni la necesidad puede movernos en ocasiones. La necesidad a veces la ignoramos, porque nos da igual. Me da igual, prefiero otra cosa, prefiero lo que me satisface antes de lo que necesito. Y esto ocurre fuera y ocurre aquí dentro. Amén. Me satisface dormir, ver la tele, divertirme o lo que sea, antes de lo que necesito, que es orar, leer, vivir. Porque la necesidad también es ignorada. Y esto nos lleva a un punto que quería resaltar con ustedes en esta tarde, para que se lo lleven a casa y reflexionen. El deseo se desvanece, el conocimiento no es garantía de obediencia, incluso la necesidad se ignora aunque nos perjudique. Pero hay un recurso que cuando éste está presente no tiene fisuras. Un recurso que cuando forma parte de la vida de la persona, la obediencia es continua y constante. ¿Y saben cuál es este recurso, este requisito, esta máxima? La responsabilidad. Otra vez, la responsabilidad.
La responsabilidad es un factor que empuja al individuo a hacer lo que debe. Y no aquello que siente, no aquello que sabe, ni aquello que necesita. Solo lo que debe. La responsabilidad responde siempre adecuadamente a aquello que es necesario hacer. ¿Pero qué es la responsabilidad? ¿Qué es? Según el diccionario, responsable viene a significar persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Consciente de mis obligaciones y actúo conforme a ellas. La palabra responsabilidad viene del latín responsum, que es una forma latina del verbo responder. Por eso decimos que responsabilidad es la habilidad de responder en consecuencia a lo que tengo que hacer. Así pues, la responsabilidad es la habilidad de responder frente a las diferentes dificultades y retos que nos llegan en la vida, y es el valor de aquella persona que toma decisiones de una forma consciente y se hace responsable de dichas decisiones que toma. La responsabilidad es un asunto de suma importancia, ya que es la causante de la posible imputación como persona jurídica. O sea, todos somos responsables de nuestros actos. No podemos vivir sin responsabilidad. Hasta el Estado lo conoce y por eso pone leyes para poder imputarte o no. Un niño, al no ser consciente de lo bueno y lo malo, al no tener una responsabilidad jurídica como adulto, no puede ser juzgado como tal. Hace algo malo un niño, ¿qué pueden decirle? ¿Lo ponen en medio de un juzgado? No tiene responsabilidad jurídica, no se le puede imputar ningún pecado. No obstante, un adulto está sujeto a responsabilidades dentro de esta sociedad y en base a las observancias de las mismas puede ser juzgado por no considerar dichas responsabilidades en la sociedad donde vive. Lo mismo pasa en los caminos del Señor. No estamos puestos aquí para nada, como para vivir sin responsabilidades, sino que estamos sujetos a demandas divinas que tienen que ser atendidas por cada uno de ustedes y por mi persona. Y poner en ellas conciencia de responsabilidad para ejecutarlas, o si no, sufrir las consecuencias. Nosotros no seremos niños delante del trono del Señor. Que no se nos puede imputar jurídicamente, no conocías lo bueno y lo malo, sino que delante del Señor se nos juzgará en base a la responsabilidad que Dios te pone. Porque tenemos que vivir en responsabilidad. Dios así lo ha diseñado desde la eternidad. Si no lo hubiese querido así, habríamos accedido directamente a la vida eterna, pero Dios decidió en su soberanía poner al hombre en este mundo en responsabilidades. ¿O no es así? Puso a Adán y Eva bajo la responsabilidad. Génesis capítulo 1, verso 28. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No los puso en el huerto en un lugar de perfección, no hacer nada. Tiraos ahí en el césped. No, sino que les dijo: haced cosas. Tenéis una responsabilidad. Sojuzgad la tierra, creced, multiplicaos, gobernad. Os he puesto bajo una responsabilidad y seré juzgados en consecuencia a lo que yo os he demandado. ¿Entendéis esto? Amén. Puso a su pueblo y a los líderes bajo responsabilidad. A Abraham para que fuese padre de multitudes. Sal de tu tierra y de tu parentela. Camina a la tierra donde te daré. Tenía responsabilidades Abraham. A Moisés para liberar al pueblo de Israel y pasar por el desierto y llevarlos a la tierra prometida, instruirlos con sus leyes. Habían responsabilidades, tanto de Moisés de enseñar como del pueblo de obedecer. A David para que reinara sobre Israel, para que venciera día tras día el ejército, para que gobernara con la ley. Amén. Al pueblo en general, para la alabanza de su nombre, lo llenó de responsabilidades. Pero la responsabilidad no cesó tras la venida de Cristo, sino que se incrementó. Amén. Hay gente que descansa tanto en Cristo que quiere que obedezca por Él. Y no se puede.
A veces pensamos que Jesucristo, como lo pagó todo, que es verdad, ya no tenemos que hacer nada, Él pagó por mí. Él es mi abogado, Él es mi rey, Él es mi Señor y todas esas verdades como amenes de grandes. Pero Él también te dice que vayas en pos de Él. Como iglesia de Jesucristo tenemos no solo que vivir para sus mandamientos, sino que tenemos la responsabilidad de ser transmisores del Evangelio de Jesucristo. Amén, amén. Ser una luz encendida por medio de lo que hablas y por medio de lo que vives. Hay una responsabilidad en ti que ver en ti la figura de Cristo. No puedes transitar por este mundo como si no fuera contigo la cosa, que va contigo, que dijiste que crees en el Señor, que acudes a una congregación, que va conmigo, Gloria a Dios. que represento al Señor. Somos responsables. Amén, Señor. Dios nos enseña en las Escrituras que tenemos que ser responsables absolutamente con todo. A tal grado esto es verdad que el propio hecho de nacer te pone en una tesitura de responsabilidad. Y en el momento que adquieres conciencia, te ves inmerso en este mar durante el resto de tu vida. Eres responsable de ti. Eres responsable de tu forma física, de tu salud mental, de tu relación social, de tu vida espiritual, de tus principios morales. Tu vecino no es responsable de ti. Tu marido no es responsable de ti. Tu mujer no es responsable de ti. Tú eres responsable de ti. Amén. Somos responsables de nuestras familias. Soy responsable de mí y la parte que me toca en base a lo que hemos dicho. De su cuidado, de su atención, de su manutención, de su afecto. Somos responsables de nuestras decisiones. Cada día tomamos decenas de decisiones. Y a veces las ignoramos. Hemos tomado una decisión y ya está. Bueno, ya lo hice, me quedo. Somos responsables de lo que decidimos. Y en base a lo que decidimos, esté bien o esté mal, afrontémoslo con verdad y palabra, tanto si acertamos como si nos equivocamos, porque eres responsable si aciertas y eres responsable si te equivocas. Amén. Amén. Somos responsables de lo bueno y lo malo que hacemos. Amén. Y como no, somos responsables de ser hijos de Dios y todo lo que eso conlleva. Es por eso que la responsabilidad llevada como toca no tiene fisuras para con la obediencia, ya que acapara todas las áreas de la vida de la persona. Si soy consciente de mi responsabilidad. La responsabilidad es un atributo, es una cualidad que refleja el corazón de Dios y está vinculada a su carácter y a la santidad que Él demanda. Por ende, la responsabilidad va cogida de la mano de la obediencia. Cuando uno es responsable, vive en obediencia. La responsabilidad es amiga de la razón, de la disciplina, de la constancia y enemiga de la indiferencia, de la apatía, de la pereza. La responsabilidad pide disculpas porque se hace cargo de sus malas acciones. La responsabilidad es la que te lleva a diario de rodillas y al estudio de las Escrituras. La responsabilidad propicia la armonía y la buena convivencia, ya que cada uno es responsable de las acciones del otro y de sus propias acciones, dando lugar y respeto a cada cual y amándonos los unos a los otros. Soy responsable de mis acciones para con mis hermanos. Por el contrario, la irresponsabilidad trae pecado, trae muerte y destrucción. El irresponsable no se hace cargo de nada, ni de nadie. Le da igual prometer y no cumplir. Le da igual hablar y no responsabilizarse de sus palabras. Le da igual absolutamente todo. El irresponsable siempre se justifica, o sea, no sabe admitir sus errores causados por su irresponsabilidad. No pude, no sabía, fue por causa de, siempre fuera de él. El irresponsable es ambiguo en todo lo que dice y hace. No es concreto, no te dice esto es así, o haré esto mañana. Usa ambigüedades para escabullirse de sus responsabilidades. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien quiere eludir su responsabilidad, bueno, y 14.000 nubes?
Pero en cambio, el que lo quiere hacer sí, mañana a tal hora hacemos esto. Responsabilidad. El irresponsable es inconstante en la obediencia y fluctuante en sus caminos, en los caminos del Señor, y vive siempre pendiente de un hilo al borde del precipicio. Por eso, la irresponsabilidad trae ruina a todo aquel que la practica. ¿Estáis de acuerdo con este vídeo? Amén. Mis hermanos, una vez más, aquel que vive responsablemente podrá de continuo vivir bajo la obediencia del Señor que le demanda. Obviamente esto no es infalible, porque por desgracia no siempre permanecemos en esa responsabilidad constante y continua. La obediencia pesa, y la responsabilidad que nos empuja a obedecer también pesa. Las responsabilidades también son cargas, que cuando las llevamos en nuestros hombros nos destruyen, pero cuando el Señor nos sostiene, su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. En ocasiones no nos apetece no solo obedecer, sino que nos cuesta soportar el peso de la responsabilidad. Y te levantas por la mañana y dices, Dios mío, por favor, no puedo más de tantas cosas. Es verdad que cuesta, pero como la responsabilidad no está sujeta ni al deseo, ni al conocimiento, ni siquiera a la necesidad, a pesar de lo que nos cuesta, hemos adquirido un compromiso de pacto con Dios. Porque la responsabilidad de Dios va más allá de un compromiso humano. La responsabilidad de Dios es un compromiso con el Señor. ¿Impulsada por qué? Impulsada por el amor. Amén. Y no el tuyo, porque mi amor no sirve, pero el que Él depositó en mí sí. Amén. Gloria a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque el amor del Señor nos obliga a obedecerle, a ser responsables. Hay un relato de las Escrituras muy esclarecedor al respecto. Terminamos, es recta final. Dice Mateo 21, 28, 31, dice: ¿pero qué os parece? Qué inteligente, mi Señor, de verdad, que es imposible, es imposible. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió, él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué esclarecedor en cuanto a lo que hablamos de la responsabilidad es esta porción de las Escrituras. ¿Qué es lo que creen que movió a uno de los hermanos a la obediencia a pesar de su principal negativa? Cuando vino el padre y le dijo, estaría con sus amigos o descansando, qué sé yo, no podría más del campo ni de las vacas, qué sé yo, no sé, y estaría ahí, ves a la viña a trabajar, no voy, porque ni lo sentía, conocía que tenía que hacerlo, sabía que tenía necesidad de obedecer a su padre por lo que hay, no voy. Pero cuando el padre se marchó, sabía que tenía que obedecerlo porque había una responsabilidad del hijo hacia su padre y hacia la viña. Por tanto, aunque le dijo no voy, fue. El otro le dijo voy, pero en su corazón ya sabía que no iba a ir, porque ni lo sentía, ni lo conocía, ni lo sentía, y aunque lo conocía le daba igual, y aunque sabía que lo necesitaba, no le importaba, no fue suficiente, pero no tenía responsabilidad y por eso no fue. Sin embargo, este joven, aunque le dijo que no, su responsabilidad hizo que fuera a trabajar a la viña de su padre. Mis hermanos, mientras que la irresponsabilidad en cierto momento dejó a David en el palacio y por las terrazas, llegando a cometer el pecado que cometió, la responsabilidad no le permitió a Urías dormir en su cama. David irresponsable en el palacio y pecando, y la responsabilidad de Urías en el asfalto o en la tierra. Porque ¿cómo iba a estar yo cómodo en mi lecho y mis hermanos muriendo en batalla? Mientras que el deseo de Jeremías, mientras que sus sentimientos y el conocimiento de las consecuencias
generaciones le gritaban, deja ya de predicar, su responsabilidad dijo, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuisteis que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito. Violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta. Y escarnio cada día y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías sentía, Jeremías conocía, necesitaba y era responsable. Y por eso, aunque él era escarnio predicar la palabra, cada día salía a hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Responsabilidad, mis hermanos. Amén, Señor. ¿Se acuerdan de Pablo lo que dijo? Estaba sujeto a este mundo no por lo que él quería, sino por la responsabilidad y la demanda que Dios le exigía. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Amén. La responsabilidad de Pablo le mantenía vivo. Porque si fuera por él, se moriría más. Llévame contigo ya, ¿qué hago aquí? Pero tengo una responsabilidad para contigo, predicar el Evangelio de tu Hijo. Por tanto, mis hermanos, me he extendido demasiado. Pídele a Dios que ponga en tu corazón un deseo constante, amén, para hacer su voluntad. Dile que ponga en ti el conocimiento, todo el conocimiento del mundo y diligencia para estudiar las Escrituras, lo cual es esencial. Suplícale cual salmista que ponga en ti la necesidad continua de buscarle. Amén. Pero en esta tarde quédate por encima de todo esto. Pídele a Dios un corazón responsable. Amén. Que más allá de todo siempre esté dispuesto a cumplir su voluntad a pesar de lo que sientas, de lo que conozcas y de lo que necesites. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Se trata de lo que Él es y de lo que Él ha hecho contigo. Por eso vivamos responsablemente. Y aunque todo nuestro cuerpo no quiera, enamora al Señor y con la fuerza de su Espíritu, Iglesia del Señor, adelante. Amén. Adelante, Iglesia del Señor. Seamos responsables con lo que el Señor nos ha hecho, porque nos ha redimido a precio de sangre. Sí, Señor. Gracias. Amén. Y que cuando no puedas más, y cuando estés agotado y no puedas más, acuérdate que el Señor te ha puesto en una mayordomía para que le sirvas. Pero qué dignidad más grande de servir a nuestro Señor. Qué maravilla el poder estar con Él y poder obedecerle y decir, Señor, ¿qué hago? Venme aquí, Señor. Que el Señor ponga esa responsabilidad en nosotros cada día para poder vivir en consecuencia. En el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza, vamos a orar.